Muy bien, chicos, y nuestra segunda clase de esta mañana es en el curso de Ciencia y Tecnología. Y bueno, nuestra clase anterior había sido la organización de los seres vivos y para esta oportunidad vamos a trabajar el tema, ¿sí?, de las características de los seres vivos, ¿ya?, en el área de Ciencia y Tecnología. Entonces, sean todos bienvenidos a esta desarrollo. Recuerda que tienes que ordenar tus cosas, atender con mucha paciencia, con mucha atención, escuchar, trabajar en equipo para que todo nuestro trabajo de que vayamos a desarrollar hoy se desarrolle de la forma más correcta posible. Como todas las mañanas te dejo las siguientes preguntas y es ¿cuáles son las características de los seres vivos? Porque ese es nuestro tema del día de hoy. ¿A qué se refiere con características? ¿Y por qué serán importantes conocer las características de estos mismos, ¿no? Bien, vamos a trabajar entonces el propósito, ¿sí?, de nuestra clase y vamos a precisar pues nuestro aprendizaje, hacia dónde va a estar encaminado. Pues hoy vamos a aprender las características de los seres vivos, teniendo como base, como premisa que todos los seres vivos son seres con vida, ¿sí? Que estos viven en un medio ambiente donde se pueden desarrollar y cumplir las etapas de vida que corresponden. En este caso, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no?, cumpliendo así el ciclo vital. También recordando que los seres vivos se caracterizan porque responden a los cambios que se presentan en el medio ambiente, ¿no? Y necesitan también de agua, aire, luz solar, viento para poder vivir y lo más importante, el alimento, ¿no? El alimento que se encuentra en la biosfera y que estos necesitan los seres vivos para poder desarrollarse y poder cumplir su ciclo vital. Nos dice acá que un ser vivo es una porción de la materia animada, ¿sí? Y que es un sistema altamente organizado. Y hemos visto la semana pasada con la organización de los seres vivos, ¿sí? Hemos visto de que está compuesto por tejidos, por células, por sistemas, por aparatos. Entonces, a eso se refiere cuando menciona que es un sistema altamente organizado, sea desde una célula como la bacteria hasta un organismo con muchas células como las mariposas y bueno, más desarrollados como los seres humanos. Aparte de nacer, crecer, reproducirse y morir, que es el ciclo vital de los seres vivos, ¿no?, que cumple todo organismo, estos poseen características como veremos a continuación, ¿no? Entonces vamos a ver estas características. Para poder recordar, hemos colocado la organización compleja, ¿no? Los seres vivos se organizan en 3 niveles, ya sabes tú. Los niveles químicos, los niveles biológicos y los niveles ecológicos. Los niveles químicos son aquellos que pertenecen, en los que están contenidos los átomos y las moléculas. Y los biológicos, aquellos que pertenecen a las células, los tejidos, los organismos, los aparatos, etc. Y los ecológicos son aquellos que se desarrollan pues en un determinado espacio y que necesitan tanto de los seres bióticos como abióticos para poder subsistir. Aquí nos dice una pequeña nota que en el nivel químico todo lo inerte, es decir, lo que no tiene vida, es esencial para el ser vivo, claro, como el agua, el viento, la luz solar, ¿sí? En este caso es necesario para el ser vivo. En el nivel biológico está todo lo viviente, pero en el nivel ecológico se forma con el nivel químico y el nivel biológico, que es el espacio, el ecosistema en el cual se desarrollan el conjunto de seres vivos u organismos. La segunda característica que vamos a encontrar de los seres vivos está el metabolismo, ¿ya? Y dice el metabolismo, ¿ya?, que los seres son capaces de tomar sustancias del medio externo, utilizarlas o degradarlas para obtener energía.
Eso se consigue al ingerir, a la ingesta de alimentos, después de la ingesta de alimentos, ¿no? Esto a su vez, esa energía sirve para fabricar moléculas en sus células por medio de un conjunto de reacciones químicas, ¿no? Como tomar el nombre, y así es como toma el nombre de metabolismo. Si las reacciones químicas son para fabricar moléculas, se refiere a la fase de anabolismo. Y si las reacciones químicas son para romper sustancias, entonces se refieren a catabolismo. Entonces estamos refiriendo netamente a la absorción de sustancias que ingresan a nuestro cuerpo gracias a la ingesta de alimentos. Entonces los cambios químicos y biológicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo es lo que se conoce como metabolismo. Los seres vivos responden a estímulos, claro que sí. Los seres vivos detectan y responden el estímulo del medio ambiente, ya sea interno como externo. Cuando el estímulo es momentáneo, es decir, en el instante, el organismo responde inmediatamente y eso se llama irritabilidad. Por ejemplo, al pisar la cola de un perro, este gime de dolor. ¿Por qué? Porque es una sensación instantánea y amerita una reacción. Sin embargo, cuando el estímulo es permanente, es decir, constante, el organismo se adapta. Por ejemplo, cuando a un organismo se le traslada de un clima a otro, este se acostumbra y a eso se le llama como adaptación, ¿no? Adaptación y lo que conocemos como irritabilidad. En la siguiente característica vamos a encontrar que el ser vivo mantiene condiciones internas estables, ¿no? Aquí estamos hablando del equilibrio interno, ¿ya? Y nos explica que mantenerse vivos y funcionar eficazmente, todos los seres vivos deben tener internamente en sus cuerpos células, ¿sí? Que es la unidad mínima de la materia viva. Las sustancias y la temperatura, el agua, entre otros, que estén de forma equilibrada. Y a esta capacidad se le llama como homeostasis, ¿no? Esta homeostasis, que es el equilibrio de sustancias que mi cuerpo requiere, es lo que se conoce como homeostasis. Y gracias a la homeostasis se puede dar también, ¿sí? O se da la vida de los organismos. Como siguiente nos dice características que los seres se reproducen, claro que sí, ya sea sexual o asexualmente, ¿ya? Para que la vida continúe naturalmente, todos los seres vivos son capaces de transmitir información y así dar origen a nuevos individuos de la misma especie. Cuando dos progenitores, es decir, padre y madre, y hembra o macho, unen sus gametos y las crías que resultan de la unión se parecen tanto a las madres como al padre, a ese proceso le llamamos como reproducción, ¿sí? Sin embargo, dice, hay un grupo de seres vivos que no poseen gametos y por lo tanto las crías o hijos son idénticos al progenitor y a esa reproducción se le llama reproducción asexual, y que se dan en algunos casos, por ejemplo, como en las estrellas de mar, ¿sí? O de repente como las lombrices también, cuando cortas una parte de ellas, automáticamente crecen y se regeneran, ¿no? Eso se llama reproducción asexual. El crecimiento, que es un común denominador de todos los organismos vivos, ¿no? Es el aumento de la masa celular, ¿sí? Por tanto, las células pueden dividirse y aumentar en número, haciendo que el cuerpo de un ser vivo aumente su tamaño, ¿sí? Aumenta su tamaño. Y aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, ya los animales y los humanos crecen en determinados periodos, pero se desarrollan toda la vida. Es decir, toda la vida están en constante crecimiento, en constante maduración, y a esto le conocemos como el crecimiento, ¿ya? El crecimiento. Aquí a los seres vivos, como última característica, que tienen la capacidad de evolucionar, ¿no? Se dice que,
Por ejemplo, aquí un ejemplo, el caballo evolucionó a partir de un ancestro diferente que tenía un tamaño muy pequeño y un hábito alimenticio diferente. Estos cambios que tuvo este ancestro para transformarse en el caballo que hoy conocemos ha consistido en la transformación de una población por acción del medio ambiente durante largos periodos de tiempo. Y asimismo las demás especies se han adaptado ya tanto al clima, a las condiciones físicas, a la altura, a la humedad, y eso ha hecho de que las especies evolucionen, desarrollen algunos sentidos más en particular, ¿no? Por ejemplo, los perros han desarrollado el sentido del olfato, pues las jirafas han desarrollado el largo de sus cuellos, ¿sí? Y así muchos animales que han empezado pues sobre todo ellos que han empezado pues a mostrar cambios en la evolución en su conducta, ¿no? Finalmente tenemos acá un cuadrito que nos habla de los seres vivos, de sus funciones y los ciclos de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero en todo proceso de crecimiento se da la alimentación y la relación. La alimentación que es fundamental para la absorción de muchos nutrientes que nuestro cuerpo necesita para metabolizar, absorber y distribuir para su adecuado crecimiento y funcionamiento, y también la relación que es en el ámbito social en el cual el ser humano y la gran mayoría de los organismos vivos tiene que desarrollar para interrelacionarse con su especie y con otras especies, ¿no? Y eso le va a permitir desarrollar el apego, desarrollar sentimientos, en el caso de los humanos, ¿no? Y también de algunos seres, de algunos animales que obviamente se vuelven en algunos casos domésticos y le permiten también cumplir su ciclo de vida, ¿no? Recuerda que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Finalmente las funciones, estamos la función nutrición, la función relación y la función reproducción que ya lo hemos visto anteriormente. La nutrición es la ingesta de alimentos, la absorción, metabolización de nutrientes que va a permitir al ser humano crecer de forma adecuada y correcta, de buen tamaño, eh, mantener índices de hemoglobina, etcétera, ¿no? Que de repente necesito para poder crecer. Relación, que son todas las acciones que realiza el hombre para poder comunicarse con el mundo que nos rodea y, bueno, en este caso con nuestros congéneres. Y la función de reproducción, que es la que permite que la especie siga aumentando y se sigan reproduciendo para perpetuar la especie. También recuerda que hay casos en los cuales las especies están en peligro de extinción porque hay algunos países que tienen ciertas normas en cuanto a eso y está disminuyendo la tasa de natalidad y bueno, en algunos años seguramente va a haber alguna baja en cuanto a al aumento de su población y lo que va también a originar es una pequeña baja en lo que es la economía, ¿no? La economía de los países. Bien, entonces para finalizar que los objetivos que tienen los seres vivos, ¿sí? Es que necesitan de la naturaleza. Recuerda que necesitan del agua, del aire, del alimento, de la luz solar para poder vivir, ¿sí? Y que podemos, por ejemplo, clasificar a los seres inertes o sin vidas o abióticos como al agua, a la arena, a las rocas y a las piedras, que forman parte del ecosistema, pero que son necesarios para la vida, ¿sí? También es importante conocer, por ejemplo, que los animales se alimentan de los diversos tipos de alimentos que presentamos. Vamos a encontrarlos como herbívoros, como carnívoros, omnívoros, y lo vamos a ver la clase siguiente, ¿sí? Y a eso se le llama pues características de los seres vivos, ¿no? Características de los seres vivos. Necesitamos un medio ambiente para poder desarrollarnos en ciclos. Obviamente una característica es porque cumplimos el ciclo vital, respondemos a los cambios del medio ambiente, necesitamos al agua,
al aire, al sol, a la luz solar para poder vivir. Y los seres vivos son todos los seres humanos, los animales, las plantas que nos rodean, ¿correcto? Entonces vamos a recibir nuestra guía del día de hoy para poder desarrollarla, para poder hacer uso de ella, leer la parte literal, la parte teórica y poder desarrollar la actividad del día de hoy. Espero que tengas un buen día. Nos vemos mañana con otra clase y eso ha sido todo por hoy con referente a las características de los organismos vivos. Nos vemos. Chao, chao.